arriba de Tula. Proyecto Preparatorio Morelos. En 2011, se inició un proyecto de rescate arqueológico en el sitio de una escuela secundaria propuesta que implicaría la construcción de 5 edificios. El sitio estaba ubicado en la parte sur de la antigua ciudad en la margen este del río Tula, figura 1, en un terreno baldío, de aproximadamente 170 por 80 metros, dentro de un barrio urbano moderno altamente desarrollado, figura 8. El reconocimiento inicial reveló que gran parte de la parte norte del terreno había experimentado una extensa remoción de tierra para construcciones previas en el área, por lo que la estrategia de excavación fue realizar pozos de prueba en áreas sin modificaciones importantes evidentes. Desafortunadamente, la construcción de la escuela ya estaba en marcha cuando comenzó el proyecto de rescate, habiendo avanzado hasta excavar unas 25 zapatas, o grandes fosas cuadradas para contener los cimientos de hormigón y acero, aunque aún no se habían rellenado, y su ubicación sobre una gran parte del terreno proporcionó una alternativa a la excavación exploratoria por arqueología de rescate y salvamento en el interior de la antigua Tula. 63 https://doi. org, 10. 1017, S095653612000000188 publicado en línea por Cambridge University Press. Figura 5. Mapa de la localidad PRADRT2, que muestra las pequeñas plataformas revestidas de piedra, AJ, descritas en el texto. Obsérvese la actividad de construcción a lo largo de las orillas del río en la fotografía. Imágenes de Google Earth. Plano realizado por Gamboa Cabezas y Gillan. Examinando sus perfiles y recolectando artefactos asociados. Muchos de esos perfiles exhibieron evidencia de restos estructurales en diferentes grados de preservación, aunque las limitaciones de tiempo y recursos permitieron la excavación intensiva de solo 3, designadas como operaciones, OP, 1 a 3, ubicadas en lugares AMN ampliamente espaciados en todo el terreno, figura 8. La construcción se detuvo temporalmente en las áreas que se estaban excavando y posteriormente se suspendió en una de ellas. Cada una de las 3 operaciones expuso lo que parecen ser versiones de complejos residenciales que exhibían una variación considerable en forma, contenido y otros aspectos que sugieren diferencias tanto en función como en estatus social. La excavación generalmente procedió solo hasta los restos intactos más superficiales, con una exploración más profunda limitada. Al menos 2 operaciones encontraron evidencia de estructura de la superficie actual que habían sido destruidas en gran parte, por lo que los restos intactos no eran los más recientes. Por lo tanto, los 3 complejos residenciales que se ven en la figura 8 no representan necesariamente estructuras contemporáneas, pero todos estaban asociados con la cerámica Jotolan, tablas 2 y 3, por lo que son parte de un vecindario que aparentemente estuvo ocupado durante gran parte de la fase Tolan. Cada una de estas operaciones se describe en las siguientes secciones. Operación 1 o P1 a 2, figura 8, que parecen formar los lados norte y oeste de un complejo de casa similar a los encontrados en otros lugares de Tula. Los muros de la casa eran típicos de otras estructuras residenciales de la fase Tolan, es decir, muros de cimentación de adoquines de piedra consolidados con barro, sobre los cuales se colocaron hileras de bloques de adobe para formar el resto del muro. A diferencia de las otras 2 operaciones, no se utilizaron plataformas de subestructuras subyacentes, por lo que las 2 estructuras y el patio adyacente estaban todos a nivel del suelo. Al menos algunos pisos habían sido cubiertos con estuco. Cada estructura contenía evidencia de un hogar, un brasero bajo el piso, figura 8, en la estructura 1, y un tlecuil revestido con losas de piedra bajo el piso, figura 8b, en la estructura 2. Aunque técnicamente un tlecuil como otros descritos en este artículo, esta característica es más pequeña, de construcción más tosca y no está alineada con las paredes de la casa. Debido a la falta de plataformas de soporte para las casas adyacentes, el patio central carece de la definición formal de otros descritos en este artículo. Lo que parece ser una pared independiente a lo largo de su lado sur sugiere que no había otras casas miembros.
El recinto contenía dos sistemas de drenaje en el suelo, figura 8C, uno de los cuales, dentro de la estructura OP1-2, era una canaleta revestida de piedra y cubierta con losas de piedra, mientras que el otro, en el patio, era simplemente una zanja estrecha y abierta. Se encontraron dos enterramientos bajo el suelo muy inusuales, figuras. La excavación dejó al descubierto lo que parecen ser partes de dos 8D8E, ambos quemados. Uno de ellos, figura 8D, estaba colocado debajo de estructuras residenciales de varias habitaciones designadas como la entrada a la estructura 2 en una cruz poco profunda. Estructuras OP1A1I. 64 Gamboa Cabezas y HEALAN https doi. Org, 10. 1017, S095653612000001888 publicado en línea por Cambridge University Press. Figura 6. Ejemplos de objetos recuperados de un probable basurero de taller de figurillas utilizado como relleno de plataforma, localidad PRADRT2. A. Figurillas humanas femeninas completas. B. Figurillas humanas masculinas completas. C. Cabeza de figurilla animal y ruedas de cerámica. Fotografías de Gamboa Cabezas. Cista subterránea, revestida y cubierta con losas de piedra. El individuo enterrado estaba envuelto en textiles y colocado en posición flexionada sobre el lado derecho. Tanto los textiles como las superficies superiores de los huesos estaban quemados, al igual que los lados de la cista, lo que indica que la quema se realizó in situ. El otro enterramiento, figura 8E, ubicado en el pasadizo entre las dos estructuras que pudo haber sido la entrada al recinto, estaba más extensamente quemado, también in situ, dada la evidencia de quemaduras en los lados del pozo en el que fue colocado. Pudo haber sido un enterramiento secundario, aunque los huesos estaban demasiado quemados para determinarlo. Cuando se presentaba, la quema de enterramientos en tula generalmente implicaba cremación, y rara vez, o nunca, implicaba la quema de un enterramiento in situ. El hecho de que el enterramiento F estuviera articulado, pero con los huesos expuestos al fuego, plantea la intrigante posibilidad de que el enterramiento fuera un esqueleto articulado, envuelto en textiles, o quizás un cadáver desecado. El muro independiente situado en el extremo sur del patio contenía un pequeño receptáculo cuadrado, figura 8F, construido con losas de piedra y rematado con otra losa. El receptáculo estaba vacío, pero encima se había colocado una vasija zoomorfa rota. La vasija carecía de cabeza, pero parecía ser la efigie de un mono sentado sobre sus patas, con la mano derecha sujetando su vientre, bastante grande, figura 9. No se pudo determinar si el daño a la vasija era posterior a su colocación o si ya estaba rota, tal vez sacrificada ritualmente, al ser colocada sobre el receptáculo. Una excavación limitada de aproximadamente 6 metros al sur expuso una porción de otra estructura designada OP1A3, no se muestra en la figura 8, que parece ser parte de un complejo vecino con la misma orientación espacial, pero con habitaciones con suelos y paredes estucados. Los restos humanos hallados en una planta parecen ser enterramientos fortuitos de una estructura posterior que había sido destruida. Las estructuras OP1 y OP2 no presentan tectónica observado en las demás estructuras excavadas en esta y otras localidades, lo que sugiere que sus ocupantes tenían un estatus inferior al de los habitantes de los demás complejos residenciales. La colocación del recipiente con la efigie de un mono sobre el receptáculo del patio recuerda a actividades similares en varias estructuras de la localidad de Vial, descrita más adelante, y en otros lugares de Tula.
Esto podría representar ofrendas de terminación o dedicatorias que precedieron a la construcción y que cubrieron los restos de las estructuras y sus ofrendas, lo que explicaría cómo el recipiente con la efigie permaneció en su lugar tras el abandono. Si bien no se encontraron restos estructurales superpuestos, la evidencia de la estructura OP3, situada inmediatamente al sur, indica la existencia previa de estructuras posteriores en la zona. Es posible que los dos enterramientos superficiales, calcinados in situ, formaran parte de la misma actividad dedicatoria, en lugar de ser entierros ocurridos durante la ocupación del complejo.